científicos, crear una agencia nacional de salud pública que sea eficaz y comprometerse con la realización de transformaciones profundas para evitar las grandes amenazas globales, dentro de esta el cambio climático, la pérdida de diversidad biológica o amenaza a nuestra existencia, como distintas biologías sintéticas que pueden dar lugar a estas pandemias. Un poco consultarles este camino que ya lo habíamos trazado hace un tiempo, lo conversamos con Rigoberto y con Claudio del ejemplo que estaba dando Nueva Zelanda. ¿Es un poco el camino a seguir para que en Chile, por ejemplo, podamos volver a esta nueva normalidad en un tema de regreso a clases? ¿Les parece que es una alternativa a esto de marcar varios días? Nueva Zelanda ya lleva 17 días sin caso. No sé, Levi, ¿qué te parece esta situación? ¿Es una posibilidad que suceda algo así acá en Chile? Hola, Juan Pablo, y a todas las personas que componen este panel. Mira, para poder establecer finalmente una evaluación de las medidas que tiene Nueva Zelanda, tiene que responder también a ciertos parámetros culturales y a ciertas prácticas que tienen que ver cómo va a responder la ciudadanía. Y este escenario, sin duda, es el idóneo. Estamos hablando de 17 días sin caso, o sea, tampoco se trata de una apuesta o se trata de un escenario en el cual digan, oye, hemos bajado la tasa de contagio, hemos normalizado la meseta, estamos a la baja. No, estamos hablando de un país que registra durante 17 días una tasa cero de contagios. Entonces, efectivamente, es posible suponer, de acuerdo al comportamiento de estos 14 días de evolución de una carga viral o de este virus en particular, que al parecer no hay más casos en el... Eso habla muy bien de todas las medidas que han implementado. Probablemente lo que tú describes en esas 5 medidas, cuando uno las comienza a analizar acá en Chile, es muy probable que todavía ni siquiera hemos sido capaces de implementar una de todas esas medidas bien hechas, porque hasta el día de hoy la estrategia gubernamental se ha filtrado o se ha dado a conocer mediante supuestos o mediante ideas que otros expertos distintos al gobierno han dicho, oye, parece que esta es la estrategia. Ha sido muy difícil de determinar cuál es la estrategia, cuáles son las metas que se han planteado frente al fenómeno, y eso naturalmente a uno le va generando especulaciones. Se llama mucho a la colaboración de parte de aquellos que piensan diferente, pero finalmente este pensar distinto hoy día ha permitido poder ir visualizando nuevos números, y esto va a ser clave para lo que viene. Creo que independiente, Juan Pablo, del escenario que se quiera tener en el futuro para un posible retorno a esta nueva normalidad, retornar a clases o como quiera llamarse, porque creo que es irrelevante finalmente el concepto frente al fenómeno de lo que está pasando hoy en día, yo simplemente quiero plantear que el estado o la situación sanitaria que vayamos a definir tiene que ser acordada por todos, tiene que ser de público conocimiento y en el cual entendamos todos con la confianza suficiente de la autoridad sanitaria de que es el mejor momento para iniciar. Y eso implica, primero, dejar muy claro a la ciudadanía cuál es la estrategia, cuáles son las conductas que esperamos y qué le vamos a exigir a todos los que somos parte de la ciudadanía para que esto funcione. Por ende, mientras eso esté ahí en la nebulosa permanentemente, va a ser muy complejo llegar a lo mejor al escenario que hoy día tiene este país que tú mencionaste, y va a generar simplemente más confusión hoy día, que eso es lo que hoy día todos tenemos. No es posible que en un día un recálculo de casos diga hemos pasado de una carga X de casos a X número, simplemente por una interpretación, y eso nos deja a todos un poco dudando de lo que viene a futuro. Colgarme un poco de lo que decía Levi con respecto a lo cultural. Ya Rigoberto igual hace bastantes programas atrás lo comentaba, cuando nos daba este ejemplo de cómo las culturas asiáticas, hablábamos de los japoneses principalmente, cuando llegan a cualquier lado llegaban con mascarilla, y uno siempre los miraba raro y decía, ¿por qué andan con mascarilla en todos lados? Y Rigoberto nos comentaba y nos decía, no era un tema para no contagiarse de nada, sino que era para no contagiar. Y una de las medidas que impulsa Nueva Zelanda dice hacer obligatorio el uso público de mascarilla en determinadas situaciones. Rigoberto, un poco con respecto a lo que decía Levi, ¿crees que culturalmente como país, y ya lo conversamos también con algunos filósofos que vimos en su momento, Byung-Chul y Zizek, estamos preparados como para poder afrontar unas medidas de este tipo? ¿Qué opinas tú también, Rigo, como sociólogo? Sí, mira, yo estoy un poco reticente a que nosotros seamos obedientes a las medidas si veníamos como, digamos, como ciudadanía siendo bastante desobedientes en un 18 de octubre.
a mí me haría mucho ruido que de un gobierno que está en el total descrédito, de repente nosotros todos le empecemos a hacer caso, sobre todo si ha sido bastante errático y se desmiente a sí mismo de un día para otro, cambiando metodologías, cambiando criterios. Primero, ustedes saben todo lo que ha pasado, o sea, primero íbamos a tomar cafecito con amigos y luego ya no, de un día para otro, primero las licencias iban a ser de 10 días, después 11, después volvimos a 14, como que todos los días van cambiando los criterios y se suma al descrédito general que ya tiene el gobierno con todos los problemas que están bajo la pandemia, que son los problemas sociales. Ahora bien, yo tenía esa pregunta con Nueva Zelanda desde el principio, desde que empezamos estos diálogos del COVID, de la pandemia, que era lo siguiente, era como, ellos son más disciplinados, son como los orientales, son como los japoneses, los neozelandeses son muy disciplinados, y entonces me contacté con gente que vivía en Nueva Zelanda y también con chilenos residentes, y me dijeron que no eran muy diferentes a los chilenos. Correcto. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? No son muy diferentes a los chilenos, salen a carretear, están llenaban los espacios públicos, pero ya hicieron un poco más de caso. ¿Por qué? Porque tienen un gobierno al cual le creen. Entonces, ¿se acuerdan cuando la semana pasada decíamos que la pandemia es política? Acá hay un problema político, o sea, ellos le hacen caso a la autoridad porque ven la autoridad como legítima, como una autoridad que le creen, tiene credibilidad, que sus medidas son efectivas y son propendientes al bienestar de la población. Ahora, acá, y para decirlo, digamos, como a rajatabla, le podemos creer al gobierno que nos va a cuidar si es que en las manifestaciones de octubre hubo más de 400 personas mutiladas con sus ojos mutilados. No podemos creer eso. O sea, también ahora siempre hay datos que nosotros les decíamos, ¿será verdad esto? ¿Tendremos tan pocos muertos? Y es lo mismo que decía Levi, y tiene que ver con el mismo descrédito que estoy describiendo. ¿Serán tan pocos muertos? ¿Por qué tuvimos que recalcularlo? ¿Por qué de un día para otro? ¿Saben qué? Tenemos 550 muertos más, y recién. Entonces esas cositas van mellando la confianza y a uno le van diciendo, ¿por qué le voy a hacer caso a una autoridad que no tiene legitimidad? O sea, sí tiene legitimidad la primera ministra de Nueva Zelanda, que se llama Jacinda Ardern, a ella sí le creen. Es un gobierno más legítimo y que tiene más confianza. Podríamos tener más medidas, entonces la ciudadanía puede ser más obediente a eso. Pero cuando tú no tienes un liderazgo ni carismático, ni siquiera con el garrote te hacen caso, porque ni siquiera con la represión había una obediencia civil, porque está todo explotando por todos lados, porque tenemos problemas que se arrastran hace más de 30 años, yo sería bastante reticente de decir que el gobierno encabece algo que la ciudadanía va a cumplir. Por ahí el rol podría jugar o el rol del colegio médico. Sí, Claudio, con respecto a eso, la pregunta quizás más difícil de todas, después de lo que ya comentó Levi y lo que comentó Rigo, ¿de qué forma superamos este tema del descrédito para poder finalmente salir del paso? Porque, como hemos dicho también en otros, acá nadie quiere que al gobierno le vaya mal, pero pareciera que, tal como lo vimos también en el primer bloque, momento tras momento siguen metiendo las patas, como se dice en buen chileno. Entonces, ¿cómo lo ves tú que podríamos salir del paso en estos momentos? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Es verdad esta alianza, esta mesa para hacer un gran acuerdo nacional posible? ¿Crees tú que esa es la salida que se puede vislumbrar en el corto y el mediano plazo? Sí, Juan Pablo, mira, es un problema complejo y a problemas políticos, soluciones políticas. Yo creo que ahí la medida que se tiene que tomar en el corto plazo por parte del presidente de la República, yo la extrañé en el cambio de gabinete, fue haber cambiado al ministro de Salud. Yo siento que la imagen del ministro de Salud está totalmente deslegitimada, y no solo por los problemas que... Exactamente, y no solo por los problemas que viene arrastrando anteriormente, como el tema de las listas de espera auge o todos los temas que se le conocían, que lo vinculaban a su pasado con la clínica Las Condes. Yo creo que la principal deslegitimación de este ministro de Salud responde a su desempeño y a su performance con el manejo de la pandemia. Estamos hablando, por ejemplo, de Nueva Zelanda, y tú hablaste de datos que son sumamente relevantes, como por ejemplo estrategias que tomó ese país para controlar la curva de contagio. Hay dos que son fundamentales, y tú las mencionaste: los testeos y el monitoreo.
y acá técnicamente eso se hizo, pero en una proporción muy mínima en comparación con lo que se hizo en Nueva Zelanda. Por ejemplo, hace un mes atrás estuvimos conversando este mismo tema y yo te comentaba que Nueva Zelanda testeó en ese entonces 25 testeos por cada 1.000 habitantes y aquí lo estábamos haciendo de 10 por cada 1.000. Hoy en día las cifras siguen siendo muy distintas. Hace un mes atrás, Nueva Zelanda estaba testeando tenía 30 testeos por 1.000 habitantes y nosotros recién llegamos a 15 testeos por 1.000 habitantes, o sea, estamos ahí un 50% más abajo. El monitoreo también es complejo porque no se han potenciado las herramientas digitales. En un programa como el que tuvimos hace 2 meses atrás hablamos sobre la aplicación para ir controlando los síntomas del coronavirus. La verdad, esa aplicación ha tenido 720.000 descargas, o sea, una población, un porcentaje muy ínfimo de la población la ha descargado. Y hoy en día, cuando estamos todos confinados en nuestra casa, yo creo que las herramientas tecnológicas son el mecanismo más indicado para ir monitoreando. Y ahí hemos sido débiles. La debilidad viene obviamente del Ejecutivo. Yo siento que ahí Mañalich ha jugado un rol de liderazgo que no ha sido el adecuado. Eso le ha quitado gobernabilidad al Ejecutivo y está pasando la cuenta. Yo siento que la única forma de que podamos hacerle caso, como bien decía Rigo, es con una imagen política nueva, con gente que venga con ideas nuevas, estrategias nuevas. Creo que estamos a tiempo de hacerlo porque hay muchos expertos que dicen que los peores datos están por venir. Junio y julio van a ser los peores meses de la pandemia y siento que la ventana de oportunidad para que el gobierno tenga un cambio político y refresque un poco su imagen respecto al liderazgo que está llevando en la pandemia, todavía se la puede jugar. Esa es una carta que tiene bajo la mano, pero depende de Sebastián Piñera hacerla o no. Sí, Claudio nombró testeo y monitoreo y quiero llevarlos a un tema que parece que hace algún rato ya se descartó o está en proceso de descarte, que tiene que ver con el CIMSE. Y acá hubo distintas voces que salieron a atacarla, incluso en un reportaje que sale en ciperchile.cl se dice que ni en condiciones normales sirve como diagnóstico para orientar el trabajo del año escolar y que tomarlo en el contexto actual estresará a niños, familias y profesores en un periodo en que el Ministerio debería mostrar más empatía y menos ideología. Para que alcancen los tres un poco a darle una vuelta a este tema del CIMSE, que finalmente parecía un tema más ideológico que un tema para medir, porque finalmente decían que tampoco iba a medir nada, que era más que nada como un ejercicio. 3 minutos. Levi, partimos contigo, tu percepción con respecto a esto. Bueno, mira, partamos de un piso base de análisis, que ideológicamente estemos todos de acuerdo con el CIMSE y supongamos que está dentro de la cultura escolar y creemos que se debe realizar. Bajo ese supuesto, viene una segunda pregunta que es más técnica, es decir, ¿qué información recopila el CIMSE todos los años? Entonces, en esa idea, tú tienes que indicar, bueno, el escenario hoy día me permite recolectar la información que el CIMSE comúnmente recolecta. La respuesta es no, porque no se han ejecutado las clases y no se ha avanzado curricularmente. Entonces, técnicamente ya tienes una barrera importante para su implementación y su puesta en marcha, y cambiar el sentido al CIMSE de una evaluación que perseguía un objetivo X a hacer una evaluación diagnóstica y sin algún tipo de sanción, me parece que es un poco de improvisación. Y bajo tercer argumento, es decir, bueno, el CIMSE hoy día los necesitamos. Los recursos del CIMSE pueden ser redistribuidos y ubicarlos en otras facetas del gasto público, puede ser en el misma área de educación o bien de redestinarlos, y con eso no solamente está el CIMSE, también está el tema de la evaluación docente, que genera un costo importante para el Estado. Entonces, bajo esos parámetros ya naturalmente te llevan a ti a suponer que el CIMSE no se requiere, no es necesario. Y finalmente lo que te puedo comentar es que desde siempre, desde que esta prueba existe, los grandes economistas y particularmente aquellos que han ubicado al CIMSE en un estatus de mucha relevancia en Chile, siempre te han planteado que esta es una prueba inamovible, que no se puede tocar, que no se puede modificar, que es casi un documento santo para la educación pública de este país, para la educación en general de Chile. Y hoy día de la pandemia, en palabras súper simples, dijo, bueno, pasó a ser de una prueba estándar censal a ser una prueba de diagnóstico sin ningún efecto. Entonces, ya te deja un precedente para discutir que el CIMSE perfectamente puede ser cambiado, puede ser redirigido, puede ser reorientado. Y eso sin duda nos lleva a reflexionar, a señalar y preguntarnos si eso es un buen mecanismo de evaluación. Probablemente no censal, probablemente con muestras un poco más eficientes, más acotadas, que nos vayan diciendo en qué grado estamos avanzando,
vamos a construir un buen panorama. Y creo que esta cuestión tiene mucha relación con algo que está instalado en nuestro sistema escolar, la desconfianza absoluta al profesorado de Chile. Hoy día, lamentablemente, la autoridad, la política pública se construye siempre desde la desconfianza, de decir, el profesorado no puede esto, el profesorado no va a lograr esto. Y me parece que ese ha sido el fracaso permanente de lo que estamos haciendo. Nuestros profes pueden diagnosticar, nuestros profes pueden evaluar permanentemente, nuestros profes pueden construir un sistema educativo a la altura de lo que necesitamos. Lo que tenemos que hacer es generar las condiciones para que ellos puedan trabajar de manera tranquila. Claudio, tu apreciación con respecto a este CIMSE, un instrumento inventado por los promotores del mercado escolar, como lo denomina CIPER Chile también, porque es un tema para rankear y ver dónde la gente coloca a sus hijos o dónde no. ¿Qué te parece esta apreciación y lo que comentó Levi en esta intervención anterior? Muy de acuerdo con lo que señala Levi. Yo trataría de sintetizar al menos mi intervención en 4 puntos que son fundamentales. Primero, muy en la línea de lo que decía Levi, el tema de que el CIMSE o la evaluación docente, por ejemplo, son instancias que no son relevantes para este año, porque este es un año distinto, no solo un año académico distinto, sino que un año para todas las personas del mundo muy distinto. Hace mucho tiempo que no teníamos una pandemia que nos afectara de la manera que nos está pegando, y siento que realizar esas acciones es una decisión que no se conecta con la realidad. Lo dijeron varios también referentes de la educación, el mismo Gonzalo Muñoz, la exministra Adriana del Piano lo señalaban, y yo lo comparto. Creo que es un descriterio totalmente aplicar esta prueba en un año como el que estamos viviendo. Segundo, creo que los recursos tienen que ser utilizados de manera estratégica. Los recursos que se utilizan para costear el CIMSE o la evaluación docente son bastante importantes, y siento que hoy en día hay un foco de otras necesidades que estamos requiriendo en educación. Por ejemplo, mejorar la infraestructura de conexión de redes, el tema del Wi-Fi, el acceso a ese tipo de tecnología es deficiente, sobre todo en zonas rurales o en regiones donde a lo mejor las condiciones climáticas te juegan en contra. La región de Magallanes, por ejemplo, podría hacerlo. Y segundo, también el acceso a los dispositivos que requerimos para esto. No todos los alumnos y alumnas del país tienen acceso a un computador personal o una tablet para poder conectarse a tener clases a distancia, y eso sigue siendo una brecha. Creo que los recursos podrían ser gastados de mucha mejor manera si se adaptan a eso. Tercer punto, Juan Pablo, comparto totalmente con Ley. Creo que hay un paternalismo total por parte del Estado, y en esta pasada digo el Estado porque es histórico esto, de tratar de decirle a las comunidades educativas qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. No solo con el profesorado, como decía Ley, que yo estoy muy de acuerdo, pero hay un paternalismo excesivo con las comunidades educativas. Hay una desconfianza del Estado de creer que las comunidades educativas no pueden lograr los objetivos que se proponen. La supervisión del ministerio es un ejemplo vivo de eso, la creación de la agencia, la superintendencia, y cómo se agobia con tanta visita del ministerio a los establecimientos. Yo creo que son el fiel reflejo de eso. Yo creo que el acompañamiento es una estrategia mucho mejor que la supervisión propiamente tal. Y cuarto punto, no puedo dejar de mencionarlo, es algo de lo que yo siempre le pongo hincapié en este programa: comunicación política. El ministro señaló que el CIMSE iba como sea, lo dijo en todos los medios de comunicación. No había marcha atrás para llevar a cabo el CIMSE. ¿Qué es lo que pasó? Un grupo de diputados se agruparon, generaron esta ley, pero antes de que eso ocurriera, que aprobaran esta ley que ponía freno al CIMSE, el mismo secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad señala que la toma de decisiones del CIMSE todavía estaba en evaluación. O sea, si el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad te dice eso, mientras el ministro te está diciendo otra cosa, es un tema de coordinación comunicacional, y esa ha sido la tónica que ha tenido este gobierno, muy poca coherencia comunicacional. Perfecto. Rigoberto, para ir cerrando, esta noción del premio castigo como nueva ideología dominante en los sistemas de rendición de cuentas, zanahoria y garrote, a los que les va bien, qué bueno, a los que les va mal, los cerramos. ¿Qué te parece que funcione el tema de la educación así, y que finalmente, tal como dijeron muchas personas, desde el 18 de octubre también se vea como un mercado esto y se trate de esa forma en Chile? O sea, me parece horrible, y solamente la pandemia ha llegado como a exacerbar todas estas diferencias de mercado que ya ustedes muy bien señalaron. También, colgándome de lo que decía Levi, que se supone que es una prueba estandarizada, ¿qué estándar vas a tener, qué comparabilidad histórica que vas a tener con los datos hacia atrás o hacia adelante vas a tener en un año con una pandemia, en donde no tenías clases presenciales, no tienes buen acceso a internet, estás en comunas rurales, no sé, todas las desigualdades sociales están dentro de tu hogar, porque hay gente que está contagiada con COVID, hay gente que no tiene trabajo, hacinamiento. Entonces,
se rompe todo el estándar. O sea, no puedes decir que es una prueba estandarizada, ya eso se rompió. Algo más había notado, la comparabilidad se va y también el negocio no se puede sustentar. También yo tengo una pregunta, ¿por qué no se toca la prueba? Ya el negocio ya está cocinado, como que ¿qué intereses hay ahí? Solamente señalar que estas diferencias de la pandemia llegaron a ahondar esas diferencias que si el CIMSE se tomara ahora, mostraría aún más brechas escolares. Levi, solamente para ir cerrando esto, no pude encontrar por ningún lado cuánto es más o menos la dimensión en dinero que se maneja para tomar esta prueba. No sé si tú manejas esos datos. Sí, bueno, el costo del CIMSE más la evaluación docente son cerca de 28.000 millones. Estamos hablando de que ese dinero perfectamente puede financiar o ampliar en un 50%, por ejemplo, programas de CASTIC, o bien permitir que al menos 100.000 escolares tengan acceso a un contrato de Internet por todo un año. Entonces, los recursos están disponibles como para hacer algunas mejoras distintas. Es cosa de simplemente tomar decisiones, pero compártame lo que dice Roberto. Probablemente hay situaciones que ya están determinadas administrativamente, pero estamos en situación de pandemia, así que perfectamente se puede corregir y cambiar. Bueno, ojalá que esos recursos lleguen a buen puerto, se ocupen de algunas de las cosas que ustedes dicen. Efectivamente, la conectividad ha sido uno de los grandes problemas que hemos tenido desde el teletrabajo, ciberseguridad, clases online y otros. Así que les agradezco mucho haber estado en este programa nuevamente, Claudio, Rigoberto, Levi, y la idea es que vayamos semana a semana viendo cómo va progresando esto, porque tal como decía Claudio, me parece, lo más probable es que junio, julio y quizás los principios, primera quincena de agosto, nos siga viniendo bastante duro. Así que muchas gracias, chicos, y dejarlos invitados el día viernes a otro especial COVID-19 en la pandemia acá en Polar Comunicaciones. Saludar a Franco en los controles y muy buenas noches, nos vemos. Eso. Buenas noches, Juan Pablo. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.